Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que vimos las clases pasadas. Este es un simulador para ver las formas de la energía. Vamos a comentar lo que tenga que ver con relación a nuestro curso de calor y temperatura. Y como ven aquí tenemos tres cosas que podemos cambiar. Primero, la fuente que genera la energía, el transformador de la energía y finalmente cómo vamos a utilizar esa energía. Entonces, cómo se genera, de dónde se obtiene la energía, cómo se transforma y para qué la usamos. Vamos a ponerle aquí los símbolos de energía. Como ven, aquí hay energía química. Aquí se ven en esa persona que está ahí en la bicicleta. Cómo tiene energía química. Y esa energía química vamos a hacer que se transforme en energía mecánica. Va por aquí y esa energía mecánica se va a transformar en energía eléctrica que llega aquí y se empieza a convertir en energía térmica, empieza a calentar. Pero ven, ya se le acabó la energía química, hay que alimentarlo, hay que darle más de comer para que siga generando energía. Y aquí cuando tenemos energía térmica, esto llega un momento en que, como vimos en clases pasadas, es tanta la energía que de pronto hay un cambio de fase. Le sirve al agua para cambiar de fase líquida a fase vapor, requiere más energía y aunque se mantiene la misma temperatura, el vapor se va llevando esa energía extra que se le está proporcionando por acá. Entonces ahí estamos viendo este tipo de transformación, cómo está. La parte que nos interesaría sería aquí la parte química, donde se está transformando esa energía térmica, que empezó de una energía química a llegar a una energía térmica en el vapor de agua. Ese sería todo el transformador. Este es un generador de una polea y podemos utilizar diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a quitar este y vamos a poner un chorro de agua. En este caso, cuando acciono la llave del agua, esa energía mecánica de la caída del agua a través del generador se convierte en energía eléctrica que otra vez llega al agua, lo llega a calentar y por ese aumento de energía interna llega a cambiarse el agua en vapor. Pero ¿qué tal si no quiero calentar agua, si no quiero utilizar un foco? Entonces esa energía mecánica se sigue transformando en energía eléctrica, que se sigue transformando en energía térmica y a la vez lumínica. Como ven, aquí no hay energía química. Pero por ejemplo, si utilizara un panel solar, pues por mucho que le dé agua, no va a transformar energía. ¿Por qué? Porque no es la fuente adecuada. También si le pongo la bicicleta, o que la persona esté pedaleando, nada va a ocasionar que haya un aumento de o una conversión de energía. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner una fuente luminosa, que es el sol. Como ven, está irradiando energía para todos lados. Llegan a pegar aquí en esta placa fotovoltaica. Transforma esa energía lumínica a energía eléctrica, que a su vez se transforma en energía térmica y lumínica otra vez. Si otro tipo de foco, el cual no es tan térmico, solamente transforma energía eléctrica a energía lumínica. Obviamente, si yo pongo nubes aquí,
empiezan a rebotar, no empiezan a llegar y por lo tanto una que otro se llega a escapar y se transforma en energía eléctrica. Por eso es mejor que en un día soleado se utilicen estos tipos de paneles solares. Y ahora vamos a ver qué tal si yo uso una tetera. Dentro de esta tetera, yo cuando le aumente la energía, cuando le ponga calor, cuando le ponga fuego, ¿qué va a ocurrir? Pues bien, adentro de la tetera hay agua. Esa agua se va a calentar, va a aumentar su energía interna. Al aumentar su energía interna, pues va a salir vapor que se lleva la energía y vamos a ver qué ocurre. Está saliendo, se está convirtiendo de energía térmica a energía mecánica que sale por aquí. ¿Por qué? Porque es el vapor de agua, el movimiento del vapor de agua, pero a la celda no le hace nada. Pero si pongo un generador, ya empieza a transformar esa energía mecánica, ese vapor de agua, a energía eléctrica que llega ahí y en este foco transforma de energía eléctrica a energía lumínica principalmente y unos pocos que hay que se van para energía térmica. Se calienta, pero no se calienta tanto como el foco incandescente. Si aumento el calor, aumenta el movimiento en el generador, aumenta la cantidad de energía y eso me da como consecuencia que el foco brille más. Si yo cambio un ventilador, pues simplemente el ventilador transforma esa energía eléctrica a otra vez a energía mecánica. Y como ven, este es un círculo que está cambiando la energía de un tipo a otro tipo. Pensando en nuestra parte térmica, estamos viendo que aquí llega energía térmica que transforma energía mecánica por el cambio de fase que se da aquí, por el movimiento cinético molecular. Empieza a mover la turbina, esa turbina empieza a convertir energía eléctrica que entra a una parrilla eléctrica. Este es un calentador químico, por cierto, y el de acá es un calentador eléctrico. Empieza a calentar y empieza a formar vapor. Entonces por acá se hace vapor y por acá también se hace vapor. Al final de cuentas hay dos fuentes aquí que están generando vapor. Y bueno, este simulador se los voy a compartir, nomás este no es tarea, simplemente por diversión. Y seguramente ustedes van a decir en qué se divierte, maestro. Este es su grupo. Voy a agregarlo como Sí, una pestaña. Entonces lo van a poder ver ahí en las pestañas de su curso. Y bueno, en lo que queda esto, les recuerdo, temperatura y calor son cosas diferentes. La temperatura es el grado de energía que tienen. El calor es cuando hay una conversión de esa energía de un cuerpo a otro cuerpo, de diferentes. Simulador. Vimos también lo que son los calentadores. Hay 4 tipos de calentadores. Hay 3 formas de transferencia de calor, que es parte de lo que van a tener que exponer el próximo martes. Les recuerdo, el próximo martes tenemos clase, nuestra última clase antes de irnos de vacaciones. Y aquí tenemos el simulador. Como ven, dentro de las pestañas, ustedes ya nomás haciéndole aquí van a encontrar el simulador. Es una de las ventajas que tiene Teams, que se pueden agregar tantas pestañas como uno quiera.
y que nos hagan falta. Ven, aquí está publicaciones, archivos, blog de notas. Y aquí va a aparecer este simulador. Pueden ver la introducción, simplemente les va a dar información y aquí está sistemas donde está lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Bueno, dejemos vamos a apagarlo para que no se sobrecaliente. Rápidamente vamos a ver otro simulador antes de que se nos vaya el tiempo. Aquí tenemos diferentes tipos de sustancias. Vamos a poner ahorita agua. Entonces, así están las moléculas de agua, como vimos en la teoría cinético-molecular. Las moléculas, al final de cuentas, se están moviendo, están a la temperatura que estén, toda la energía está moviendo, en movimiento. Con esta bomba podemos insertar más moléculas de agua. Si vemos aquí en esta parte del diagrama de fase, vemos que está la temperatura. No nos interesa ahorita. Y ese puntito rojo es el estado en el cual está. Como vemos aquí, nuestra agua está entre líquida y gas. O sea que parte puede ser sólida, parte puede ser líquida. Digo, puede ser líquida o puede ser gas. Y con este dedo vamos a empujar. Ahorita la presión es 0 atmósferas, vamos a ir aumentando. Vamos reduciendo el espacio de las moléculas. Por consecuencia, ellas empiezan a moverse más. La presión aumenta. La temperatura aumenta. Y no le hemos aumentado temperatura, simplemente por presionarlo va a aumentar la temperatura. Presionamos más. La presión se hace muy fuerte, ya está a 130 atmósferas más o menos. Presiono más, que soy un salvaje, y en ese momento explota. Entonces, vapor de agua que yo lo tenga confinado y que le empiece a aumentar la presión y empiece a reducir su volumen, va a llegar un momento en que la temperatura va a aumentar, la presión va a aumentar y ahí va a salir volando la tapa. También puede ser que yo le aumente la temperatura con una fuente de calor. Y obviamente la temperatura va a aumentar. La temperatura está en grados Kelvin. Y al aumentar la temperatura también aumenta la presión. Pero vean el movimiento de las moléculas. Es por eso que se dan los cambios de fase. Cuando la temperatura aumenta. Y por lo tanto la energía interna también aumenta. Si ven, empiezan a moverse más, empiezan a crearse más vapor. Y si todavía yo reduzco ese volumen, vemos que la temperatura ahí ya está a 1563 grados Kelvin. Si le quitan 200 grados, 270 grados, quedarían como 1300 grados centígrados. También puedo congelar. Entonces, cuando bajo la temperatura, las moléculas empiezan a perder movimiento.
y la temperatura empieza a bajar, la presión empieza a bajar. Y como ven aquí, si manejamos bien estas variables, podemos pasar a que pase a ser sólido, líquido o gas, dependiendo de este diagrama de fase. Pero bueno, de tarea les voy a dejar que terminen uno de estos simuladores. Vamos aquí al inicio. Este simulador se llama Estructura de la materia, movimiento browniano. Brown descubrió en el microscopio que granos de polen se seguían moviendo no importando la temperatura que estuvieran. En particular estaba viendo partículas de polen y se preguntaba por qué se seguían moviendo si no estaba a temperatura. Entonces lo que hizo fue entonces ahí tenemos a Robert Brown, su fotografía. Dice, él daba por hecho de que esas diminutas partículas que seguían ese movimiento, esa danza, se debían a que el polen tenía vida. Como tenía vida, se movía. Entonces, para corroborar si funcionaba o no funcionaba su tesis, pues entonces puso partículas que no tuvieran vida. Dice, bien pensado, te pareces maestro. Brown repitió el experimento con partículas de polen que habían sido guardadas durante mucho tiempo en un recipiente sellado y partículas totalmente carentes de vida, como las de hollín. Ahorita en el simulador, ahí ven, es lo que verían en el microscopio, partículas de polen que están moviéndose así, vibrando poco a poco. Entonces él decía, como tienen vida, por eso se mueven. Toda partícula de algo que está vivo debe de moverse. Entonces pusieron polen muerto, polen que se había guardado desde hace mucho tiempo, que no tendría por qué moverse. Y resulta ser que se seguía moviéndose. Hay pequeños movimientos todavía. Pero dijo, bueno, es que el polen todavía tenía vida. Pongo hollín, que es partículas de carbón. ¿Y qué creen? El carbón de todas maneras se siguió moviendo. Entonces aquí el simulador dice, realiza las mismas observaciones que Brown y contesta, ¿confirma su tesis inicial? Le ponemos no. Dice, ¿te parece que los resultados no confirman la hipótesis inicial de Brown? Bien. ¿Por qué no la confirman? Porque partículas sin vida se siguen viendo. Dice, en efecto, Brown encontró que para partículas de tamaño similar provenían de partículas vivas o muertas, el movimiento siempre era el mismo. Por lo tanto, no se podía atribuir el movimiento del polen, a que tenía vida. Por eso lo denominó Brown, movimiento browniano. Y se careció de explicación durante casi medio siglo, pero después del siglo XIX algunos científicos creían haber encontrado la respuesta al enigma de la danza tan extraña. ¿De qué modo explicarías tú el movimiento browniano de las partículas? Pues yo lo explicaría como por el modelo cinético molecular. Dice, podemos hallar la respuesta en la teoría cinética de los fluidos. Lee la información y observa la simulación, luego contesta nuevamente. ¿A qué se puede deber el movimiento aleatorio de las partículas de polen suspendidas en el agua? Y bueno, aquí está el simulador, aquí hay una válvula de presión. Si quieren, aquí hay
algunos recursos de los créditos y demás. Aquí se ve la escala de temperaturas, el medidor de presión y corremos la simulación y vemos ahí las partículas. Vemos que la presión es constante, la temperatura es constante y esas partículas están ahí de locas. De pronto chocan, cambian de velocidad, pero se mantienen más o menos siempre en movimiento. Entonces dice, ¿a qué se puede deber el movimiento aleatorio de las partículas de polen suspendidas en el agua? Que tienen energía interna. Dice, basándose en la teoría cinética de los fluidos, los científicos aseveraban que el movimiento browniano se debe a las colisiones continuas que forzan la dirección y la cantidad de cada una de las partículas de polen. Un dato empírico que parecía confirmar esta hipótesis era que el movimiento browniano se intensificaba según aumentaba la temperatura del agua. ¿Por qué este hecho cuadra con la teoría cinético-molecular? Y bueno, aquí ustedes van a continuar. De tarea, lo que van a hacer es, van a empezar este simulador, lo van a desarrollar en su casa, van a copiar todo esto hasta que lleguen hasta el final. Le ponen ahí cortar, copiar, y lo van a pegar en un documento Word y me lo van a adjuntar, por favor, para saber que terminaron toda esta actividad del movimiento browniano. Les va a pedir que estén contestando cada momento, por ejemplo esta, y estas fueron preguntas que yo contesté. Y de la misma forma van a contestar el siguiente. Vamos al inicio. Que habla de la entropía. La entropía es el grado de desorden molecular. Dice aquí, la teoría más aceptada con respecto al fin del universo predice una muerte térmica del mismo. Según esta teoría, las estrellas terminarán por apagarse y el universo no solo se volverá frío y oscuro, sino también carente de fuentes de energía que puedan sostener la vida. Y se vamos a hacer el siguiente diálogo para demostrar eso. Entonces, dice, ¿te parece factible que el universo se quede sin energía? Vamos a pedir la opinión de ustedes. A ver cuántos van ahorita. Ya somos 29. Voy a descargar de nuevo la lista de asistencia. A ver, Janet, Jocelyn, ¿estás ahí? Janet, Jocelyn, Fuerte Bustos. Ah, ¿no tienes micrófono? No sé o qué dice. Ah, de los grupos. Ok, ahorita, los últimos 10 minutos, voy a terminar la clase para adjuntarlos a sus grupos, ¿de acuerdo? Areli, Karen, Eric. Entonces, a ver, Janet, dice, ¿crees que el universo se quede sin energía? ¿El universo se quedará sin energía en algún día? ¿No? Bueno, vamos a escribir tu respuesta. No. ¿Te parece que no? ¿Por qué te parece imposible, Janet? ¿Por qué te parece imposible que el universo se quede sin energía? Sí, Hugo César. Ahorita los inscribo. Porque es algo que se produce sin ayuda. Vamos a copiar tu respuesta
igual que ustedes, cortar. Tenemos pegar. Dice, te doy una ayuda. Consideremos el siguiente ejemplo. Imagínate que tienes mucho frío y te preparas una rica de té para entrar en calor. Cuando estás a punto de tomarlo, aún muy calientito suena el teléfono y te distraes un rato. Al regresar a tomar tu bebida, ya no está tan caliente. ¿Por qué? Porque su energía térmica ya se disipó por todo el cuarto. ¿Qué nos enseña este ejemplo sobre la naturaleza de la energía? Y ahora vamos a ver a alguien más. Muchas gracias, Janet, por tu participación. Y bueno, vamos a ver a ver, Hugo, ¿tú qué quieres que te apunte a un grupo? Dime, Hugo, ¿funciona tu micrófono? A ver, Hugo César, cuando menos escribe aquí en el chat. Dice, ¿qué nos enseña este ejemplo sobre la naturaleza de la energía? Tenía su taza de té caliente, le sonó el teléfono, se fue, regresó y ya estaba tibia. ¿Qué le enseñó? ¿También nos sirve tu micro? Bueno, nomás contéstame ahí, escríbeme. ¿Qué te enseña ese ejemplo de que se pierde, que vas a algún lugar y tu taza de té? ¿Sí saben la mía? No. Ahí está, mi taza de té. Voy y ahorita que me la tomo, resulta que ya está fría. Entonces, ¿sí se pierde energía, Hugo César? ¿No? Bueno, como necesito ponerle sus grupos, ya no puedo esperar tanto sus respuestas. Entonces, todo esto también lo van a hacer de tarea. Van a contestar este de movimiento browniano, este de termodinámica de entropía. Y vamos a hablar de lo que nos compete el día de hoy en 10 minutos. Para ello voy a abrir un Jamboard, o sea, un pizarrón. Y mientras va abriendo esta aplicación, les comento que las vacaciones son empezamos vacaciones el 26 de marzo. Próximo martes es su exposición, es decir, que sería la última clase que tenemos y nos veríamos ya hasta el 13 de abril, regresando a las vacaciones de Semana Santa, son 2 semanas. Les voy a dejar 4 tareas para que desarrollen de aquí a que regresemos y cuando regresemos del 12 al 16 de abril vamos a hacer examen. Vamos a ponerle equilibrio térmico. Bueno, entonces les decía,
Pensemos que tenemos algo, no sé qué sea, algo amorfo ahí. Más voy a aumentar el grueso. La única característica que tiene es que está caliente. ¿Qué entendemos por caliente? Que está a una temperatura elevada. Y tenemos otro objeto. Vamos al pincel no cruzado. Vamos a pensar algo así. Algo más cristalino, más sólido. Algo así como un cubito de hielo. Y ese tiene la característica que está frío. Y de alguna forma lo ponemos en contacto térmico. ¿Qué significa eso de contacto térmico? Que a través de unas formas de transferencia de calor van a ponerse en comunicación estos dos cuerpos, que puede ser conducción, convección o radiación. No necesariamente se tienen que tocar. Entonces, una de las leyes de la termodinámica nos dice que ese flujo de calor solamente se da en un solo sentido. Es decir, que se da de siempre es del caliente hacia el frío. Hasta ahí espero que no haya ninguna pregunta. Simplemente son dos objetos, dos temperaturas, una temperatura caliente, una temperatura fría. Y una temperatura caliente. Están en contacto los dos. ¿Y qué ocurre? Que de pronto el flujo de calor va a ser en el sentido del caliente hacia el frío. Entonces, ¿el caliente qué le va a ocurrir? Pues que va a perder energía. Vamos a hacerlo de otra manera. Mientras que el objeto frío va a ganar energía.
Y este lo vamos a poner de color azul. Lo que quiere decir que al perder energía es un signo menos, mientras que ganar energía sería un signo de más, ganancia. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos esa energía? Uno pierde energía, otro gana energía. Pues la energía tiene que ver con algunas características. Una de ellas es la temperatura. Y dice el equilibrio térmico que cuando estas dos sustancias, caliente y frío, se ponen en contacto térmico, al final de un buen rato, de un muy buen rato, van a llegar a una temperatura de equilibrio, a una temperatura final, en el cual ambos objetos van a tener esa misma temperatura. El caliente va a ir perdiendo energía, al ir perdiendo energía se va a bajar su temperatura. El objeto frío va a ir ganando temperatura y va a llegar un momento que ya no puede ganar más temperatura porque el objeto caliente ya no tiene más energía que darle. Y entonces llega a una temperatura de equilibrio. Entonces, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. El que pierde energía va a depender de la masa. ¿También de qué va a depender? Va a depender de un coeficiente, de la capacidad térmica del material para absorber la energía. Y por último, el cambio de temperaturas. Pero ¿qué pasa entonces del lado frío? Ah, pues que también va a depender, pero la masa fría, de la capacidad térmica y del cambio de temperaturas. Esos términos, al final de cuentas, lo vamos a llamar MC. La capacidad es capacidad específica caliente. El cambio de temperatura va a ser, como el objeto caliente está a temperatura, tiene una temperatura caliente, pero para ese cambio tenemos que restarle la temperatura final. En cambio, del lado frío tenemos una masa fría una capacidad térmica específica fría y un cambio de temperaturas que va a ser la temperatura final
la temperatura fría menos la temperatura final. Y aquí llegamos. Bueno, la física llegó hasta aquí. Dice, lo caliente le cede calor a lo frío. Al final de cuentas, esto tiene que igualarse. Entonces, para que se dé esa igualación, calculamos la energía. ¿Y la energía cómo se mide? Pues se mide con el producto de la masa del objeto caliente multiplicado por la capacidad térmica específica del objeto caliente, o sea, su capacidad con la cual él absorbe o pierde energía, por la diferencia de temperaturas, que la temperatura final, la temperatura caliente inicial, menos la temperatura final. Del lado de lo frío va a quedar la masa del objeto frío por la capacidad específica del objeto frío por la diferencia de temperaturas del objeto frío menos la temperatura final o de equilibrio. Aquí está, a lo mejor hubiera convenido mejor ponerle temperatura de equilibrio. Y esa es la ecuación del equilibrio térmico, que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, que dice que un objeto caliente y un objeto frío, cuando estén en contacto térmico, después de mucho tiempo va a llegar a una temperatura final, y que la energía que pierde uno es la energía que gana el otro. Por último nos falta el menos, porque esta energía que tengamos aquí va a ser negativa, mientras que del otro lado la temperatura va a ser positiva. En el siguiente texto se ve de forma más concreta. Dice, el equilibrio térmico, según esta página de Physical Lab, dice, el equilibrio térmico es un estado en el que se encuentran dos o más cuerpos cuando estos se hallan a la misma temperatura y por lo tanto no intercambian calor. La ecuación de equilibrio térmico indica que el calor que absorbe un cuerpo es igual al calor que cede el otro. Y viene en la misma fórmula masa, capacidad específica, cambio de temperaturas es igual a masa por calor específico por el cambio de temperaturas. Si se fijan, lo único que falta es que aquí esta T es la temperatura de equilibrio o temperatura final, y aquí está al revés. Aquí está primero la temperatura final y temperatura del objeto caliente o frío, y aquí está de forma invertida. Y eso tiene que ver con este signo menos. Cuando este signo menos actúa sobre esto, simplemente los cambia de orden, mientras que el signo positivo no va a afectar a esta diferencia. ¿Qué es importante notar de aquí? Que es una ecuación que tiene siete variables, dos masas, dos calores específicos, dos temperaturas iniciales y una temperatura de equilibrio. Ustedes regularmente más manejan una ecuación de una sola variable, o si acaso de dos variables, X y Y. Esta tiene 7 y se están multiplicando y hay una resta ahí metida. De hecho, una de sus tareas que les voy a dejar es que esta ecuación, así como está, se la voy a dejar aquí porque es más entendible así, que la despejen en sus 7 formas. Es decir, despejar para la masa, despejar para el calor específico,
despejar para la temperatura final o la temperatura inicial A o B. Van a hacer los 7 despejes, lo van a hacer en una hoja, le sacan una foto y me lo pegan. ¿Sí? Pero la física quedó acá. Simplemente establece que la energía no se pierde ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, esta energía que tenía el cuerpo caliente no se va a perder. ¿Quién la va a absorber? El cuerpo frío. El cuerpo frío absorbe toda esa energía y al final de cuentas el balance de energía sigue igual. No se perdió energía, simplemente se cambió de cuerpo. Y bueno, ya la parte matemática pues ya es complicada y eso lo veremos hasta regresando de vacaciones. En la última semana de vacaciones haremos ejercicios sobre esto. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Comentarios? No, profe. ¿Va a poner asignaciones para todas las tareas? Sí, todos van a aparecer ahí en el Teams. Y bueno, también van a terminar de termodinámica como tarea. Bueno, ¿Hasta son cuándo así. van? Esas tareas van a tener todas las vacaciones hasta el 11 de abril. Hasta el 12, perdón. 12 de abril van a tener para poderlas entregar. Así que tienen tiempo suficiente para hacerlas. ¿Sale? Entonces terminamos la videoconferencia y solamente se quedan los que no les ha asignado salón, por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que pasen buena noche, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.